Padre, gracias por traernos, gracias por este día, gracias porque sabemos que tú lo tienes todo planeado, porque tú no nos dejas sin comer, porque cada domingo, y no solo cada domingo, Señor, sino todos los días, tú provees alimento y provees a personas que nos lo dan. Te pido, Padre, que bendigas mis palabras, que abras el corazón de mis hermanas, que abras sus mentes. Y como lo decimos todos los domingos, que no sea una clase perdida, que no sea una hora perdida, que no sea nada más para venir a sentarnos, Señor, que realmente lo que escuchemos impacte en nosotras y sobre todo pueda impactar a las personas que tenemos cerca. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. En general, según yo, esta clase va a ser relativamente corta. Y pues ven que hemos estado hablando de las relaciones, no sé si se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada, pero la semana pasada hablamos de cómo impactan las demás personas en nosotros, o sea, cómo sí importan las personas con las que nos juntamos. En palabras populares, yo pensaba en la clase pasada, el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, más o menos para mí fue lo mismo. No sé si se acuerdan que platicamos del apóstol Pablo, de Primera de Corintios, cuando él habla con ellos y los corintios andaban medio desperdigados. Y les dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no se junten con gente que no se tienen que juntar. Y pues en eso concluimos la clase de la semana pasada. Y esta semana vamos a seguir por la misma línea de las relaciones y la importancia que tienen y cómo impactan en nosotras, pero ahora viéndolo desde la otra perspectiva. O sea, ¿qué pasa cuando nosotras somos las que propiciamos esas malas conversaciones? ¿Qué pasa cuando nosotras somos las que no somos la buena compañía, las que no decimos la palabra correcta, las que no damos el consejo correcto? Y en la semana que yo hablaba con la pastora y que me pidió hablar de esto, luego a mí me aparecen en YouTube podcast y hay uno que me llama mucho la atención, que es de un psicólogo que hace cuenta, muchas influencers ahí van y cuentan sus decepciones amorosas, de sus relaciones amorosas, y este psicólogo como que se dedica a analizar sus relaciones y todo, ¿no? Y nunca había visto un capítulo, nunca había abierto un capítulo, y la semana pasada abrí un capítulo y justo era este influencer como muy grande que va y cuenta su triste relación con su exnovio y el psicólogo como que dice, no, pues es que era esto, pero total que él le empieza a decir, no, es que como tú me lo cuentas, él era una persona muy narcisista, o sea, tiene un trastorno de personalidad narcisista y era una compañía muy difícil para ti. Y ella le dice, no, sí, desde que yo terminé con él, mi vida brilla y todo es mejor y no sé qué. Y yo me puse a pensar y dije, ¿qué hubiera pasado si el psicólogo, en lugar de haberle dicho, no, es que él es el problema y no sé qué, le hubiera dicho, es que pues tú eres el problema y yo creo que él está mejor sin tu compañía? Y me puse a pensar que es muy fácil escuchar que alguien te diga, ¿sabes qué? Deja de juntarte con esa persona porque esa persona te está haciendo daño. Pero no es igual de fácil escuchar, ¿sabes qué? Déjate de juntar con esa persona porque tú le estás haciendo daño a esa persona y tú la estás haciendo caer, ¿no? Y les digo, justamente de eso va un poco la clase de hoy, y más porque en un pensar cristiano, nosotras podríamos creer que como venimos a la iglesia, como estamos aquí de continuo, pues nosotras usualmente siempre seríamos la buena influencia, ¿no? O sea, nosotras siempre tendríamos que ser la buena influencia en donde sea que nos paráramos. Pero hoy quiero reflexionar en eso de, ¿realmente es así? O sea, ¿realmente nosotras somos la buena influencia? ¿Realmente somos nosotras las que estamos modelando a Dios en cualquier lugar que nos paremos? Y con esto, para empezar, me gustaría remontarme un poco a la vida de los discípulos, que nosotros sabemos, y también lo platicábamos la semana pasada, el Señor Jesús escoge a 12 personas, y de estas 12 personas pues convivían todo el tiempo, o sea, pasaban muchísimo tiempo juntos, comían juntos, dormían juntos, sufrían, lloraban, reían, hacían todo juntos. Entonces la convivencia, imagínense, era mucha. Y nosotros pues ya conocemos la historia, sabemos que había una manzana podrida, pero
Pero, o sea, en ese tiempo, pues digamos, siendo los discípulos, pues ellos no sabían. Y hay muchas cosas, o sea, la Biblia no lo menciona, no lo cuenta, pero yo quiero que nos imaginemos cómo era su convivencia diaria y cómo era para ellos convivir con Judas. Porque Judas no es de que un día se despertó y dijo, ay, voy a entregar al Señor Jesús y ya. O sea, eso no fue de un día para otro. Eso te habla de una persona que constantemente tenía pensamientos equivocados en él. Entonces, ¿cómo era para los discípulos convivir con alguien que todo el tiempo tenía pensamientos equivocados y que todo el tiempo sus intenciones, su corazón estaba completamente desviado? Y lo que a mí me impacta de cuando pienso en Judas es que él no era una persona que no conociera al Señor. O sea, es lo que estamos platicando. Él lo conocía, él vivía con él convivía con él. Y les digo, yo puedo pensar en que a lo mejor hacía comentarios quejándose de que a lo mejor pasaban mucho tiempo caminando, de que no tenían que comer. No sé si recuerdan, pero Judas era como el administrador de los discípulos. O sea, él como que se encargaba de administrar lo que tenían, tanto la comida como el dinero, o sea, todo lo que les iba entrando. Entonces, pues era una posición donde él podía hacer muchos comentarios sutiles, pero que sabemos que muy posiblemente iban malintencionados. Antes de seguir, para seguir con los discípulos, quiero que me acompañen a dos pasajes que ya son muy conocidos, pero de todas formas yo los quiero volver a leer. Uno está en Jueces 16. ¿Qué es Jueces 16, hermanas? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, es la historia de Sansón y Dalila. Déjenme lo busco. Jueces. Listo. Dice, es 16:4. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Quienes conocemos la historia sabemos que esto pasa en 4 ocasiones, o sea, bueno, ella le pregunta en 4 ocasiones pues en qué consistía su fuerza, y ya a la cuarta es cuando Sansón le dice, no, es que es mi cabello, y si me lo cortas, que no sé qué. Pero si se dan cuenta, en el versículo 5 le dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. O sea, ellos perfectamente sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Ahora vamos a Primera de Reyes 19, del 1 al 21. Y esta también les digo, es una historia bien conocida, las dos son historias bien conocidas. Esta es la historia de Acab y Jezabel. Dice, Acab dio, no, espérenme. Pero creo que no es el 19, es el 21, perdónenme. No sé por qué anoté 19. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque estás cercana a mi casa,
y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Y el 5 dice: vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu, y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ok, aquí estamos viendo 2 historias de 2 mujeres distintas. ¿En qué se parecen estas mujeres? ¿Qué hicieron? Cada una hizo cosas distintas, pero les digo, en algo tienen en común. Y es que usualmente cuando leemos la historia de Sansón, sabemos que Sansón tiene un tema a tratar con Dios, porque Sansón no es inocente en esto. Sansón sabía el don que tenía, Sansón decide ir a desperdiciarlo, y Dios tiene un tema con él. Pero Dalila, hermanos, Dios tiene un tema aún más fuerte con Dalila, y no porque haya pecados más grandes que otros, ni porque lo que haya hecho Dalila sea peor o mejor, simplemente porque Dalila es piedra de tropiezo para Sansón, y en eso vamos a profundizar ahorita. Pero lo mismo pasa con Acab y Jezabel. Acab en sí mismo es un hombre caprichoso, es un hombre egoísta, es un hombre avaro, como le quieran llamar, y Dios va a tratar y tiene que tratar eso con él. O sea, a Dios no le agrada eso. Pero Jezabel, hermanos, es la mujer que convierte ese capricho, que convierte ese berrinche en un homicidio. Y eso, les digo, es un tema aún peor, pero no porque el homicidio en sí sea peor que el berrinche que estaba haciendo Acab, o porque Jezabel lleva a su esposo como piedra de tropiezo a cometer un homicidio. Eso es lo realmente peligroso aquí. Y en esto, les digo, vamos a profundizar en ser piedra de tropiezo, y vamos a leer un versículo que está en Mateo 18:6. Si me acompañan, por favor. En el contexto de este capítulo de Mateo 18 es cuando el Señor Jesús está diciendo que todos nos hagamos como niños para poder entrar al reino de los cielos, y está diciendo eso del versículo 1 al 5. Y ahorita en el versículo 6, que es lo que vamos a leer, es ya un versículo conocido, pero dice: ocasiones de caer, así se llama. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manso, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Yo creo que si lo hemos leído muchas veces, nunca hemos mencionado lo que dice este versículo. En aquel tiempo había 2 tipos de piedras, o bueno, en las casas se usaban 2 tipos de piedras. Una era como una piedra más pequeñita, que la usaban como para tallar la ropa, o sea, para tallar cosas pequeñas.
Y otra era lo que dice como la piedra de molino, que esa se le amarraba a los burros y los burros iban como moviendo la piedra y esa le servía para justo enjuagar ropa, o sea, para mover cosas más pesadas. Aquí está hablando de la piedra de molino, que era una piedra muy, muy grande. Entonces te dice, mejor te sería que te amarraras una piedra al cuello y que te echaras al mar. Pero vamos a profundizar un poquito en esto. Aquí cuando dice que cualquiera que haga caer a estos pequeños, hemos relacionado que este versículo habla de los hermanos nuevos en la fe, como si los niños hicieran relación a alguien que es nuevo en la fe, y sí lo podemos tomar así, pero aquí realmente está diciendo que todas las personas deberíamos ser como niños, o sea, todos nos debemos hacer como niños, no tanto por la inocencia, sino más bien porque un niño tiene completa dependencia. Entonces, si todos nos debemos hacer como niños, realmente este versículo no está haciendo alusión a cristianos nuevos en la fe o personas que acaban de creer. Este versículo debería estar haciendo alusión a todos nosotros, porque se supone que todos para estar aquí ya debemos ser como niños. Entonces, cuando él dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, se refiere a cada uno de nosotros, o sea, cualquier hermano que tú hagas tropezar. Y dice, aquí yo escribí, Jesús lo tomó muy en serio cuando alguno de sus pequeños o cuando alguno de sus hijos es guiado al pecado, porque no solamente es el pecado en sí, sino que ese pecado va a marcar la vida de otros. O sea, nosotros somos personas que imitan, que por naturaleza imitamos lo que otros hacen. Entonces, cuando tú eres piedra de tropiezo para alguien, quiere decir que si esa persona no está lista, o sea, no está despierta, no está bien, con los pies bien puestos en el Señor, esa persona va a hacer que otra persona tropiece. Después dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Y este, como dato curioso, es uno de los castigos más severos que se pone en la Biblia en el contexto de ese tiempo, porque este no era un castigo judío, o sea, los judíos no se ahogaban, ese era un castigo completamente romano. Entonces, que en la Biblia esté diciendo, mejor te sería que te ataras una piedra, para ellos era, no solamente es un castigo para nosotros, para nuestro pueblo, o sea, es un castigo que ponía lo que en ese momento eran los peores castigos existentes, que eran los castigos de los romanos. Después, más abajo, dice, ay del mundo por los tropiezos. Y el primer ay en griego es como un ay de compasión, o sea, cuando dice ay del mundo por los tropiezos es como, está hablando de, como un grito pues, pero el segundo ay en griego es diferente y se refiere como a una advertencia, que es cuando dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí yo escribí, obviamente vivimos en un mundo caído, que es lo que nos está diciendo este versículo. O sea, nosotros sabemos que va a haber tropiezos, nosotros sabemos que nos vamos a equivocar, pero tenemos que tener mucho cuidado con que no sea por nosotros o que nosotros no aportemos a que esa persona caiga. Y les comento, cualquiera de estos pasajes que acabamos de leer son pasajes que conocemos y yo creo que ahorita pues ustedes a lo mejor podríamos estar pensando todas, pues esto no aplica tanto para mí, o sea, yo ya sé que no tengo que hacer caer a mis hermanos, yo sé que tengo que comportarme, o sea, que mantener un buen testimonio, pero hoy quiero que pensemos qué pasaría si Dios nos sacara una lista y nos dijera, ¿sabes qué? Esta es la lista de todas las veces que te has tropezado tú y esta es la lista de todas las veces que has hecho tropezar a alguien más. Y a mí me da de verdad miedo pensar en eso. Miedo pensar de que he pasado más tiempo cuidando mis tropiezos que los tropiezos de las demás personas. Y pueden ser cosas tan sutiles, pueden ser como comentarios fuera de lugar, cuando tenemos una voz sutil pero que nosotras sabemos que estamos hablando mal de alguien, incluso encubriéndolo con palabras bonitas y diciendo como no, es que
hay que orar por esta persona porque sabemos que estamos diciendo cosas que no son correctas. Con nuestro desinterés por cosas de la iglesia, con nuestra apatía, con eso podemos estar haciendo tropezar a alguien más. Vamos a Santiago 4, 16 y 17. Dice, ay Dios, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Igual, este es un versículo que conocemos y no sé si se acuerdan en Hechos cuál es la gran comisión que deja Jesús antes de irse. ¿Se acuerdan? Justamente dice, id y hacer discípulos a Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra. Es un poco más largo, pero digamos que en términos generales eso es lo que Él nos deja. Entonces, qué grave sería que nosotras no solo no estamos haciendo discípulos, sino que estamos haciendo que los discípulos que ya están le den para atrás por cosas que hemos dicho, que hemos hecho, de la forma en la que nos hemos comportado. Y no sé si han escuchado esta analogía, yo la he escuchado y me gusta mucho, de un hombre que vivía en un pueblo y era ciego y siempre andaba con pues con una antorcha, con algo para alumbrarse. Y un día le preguntan, Señor, ¿por qué traes una antorcha si tú eres ciego? No la necesitas. Y él le dice, porque no quiero que los demás se tropiecen conmigo. O sea, él sabía pues que él no se iba a tropezar porque las demás personas se iban a quitar para no pegarle, pero él traía su antorcha para que la gente lo viera y entonces supiera pues que no tenía que tropezar con él. Entonces, nuestra vida debe ser tan consciente que nosotros ya no estamos ciegos. O sea, nosotros, digamos, esa historia no, pero nuestra vida tiene que proteger a la de los demás. Y ser piedra de tropiezo, o sea, quiero que piensen realmente en una piedra. Una piedra está en el piso, una piedra no se mueve. Si es una piedra grande, va a causar si no pones atención, te puede causar un accidente, pero si sí, te vas a tener que desviar de todas formas, o sea, no, a menos que la puedas saltar. Si es una piedra pequeña, te puede lastimar el pie, o sea, siempre, por grande o pequeño, es incómodo y te desvía y te quita la atención de lo que realmente lo tendrías que tener. Y les digo, incluso en este momento podemos estar pensando, pues yo no he sido piedra de tropiezo para nadie, ¿no? O sea, yo le digo a mis hijos que vengan todos los domingos a la iglesia, yo le digo a mi esposo y él es el que no quiere. Yo le mando imágenes bien bonitas a mis amigas con versículos padrísimos toda la semana, o sea, yo siempre la estoy animando a que lea la palabra y es bueno, o sea, no me malentiendan. Pero podemos estar pensando que ya eso es ser una buena influencia, que ya eso es como palomita, estoy haciendo lo bueno, ya no me es pecado. Cuando realmente estamos descuidando muchas otras cosas que tienen más que ver con nuestro corazón y que estamos lastimando a las personas, porque ¿a quién afecta una piedra? Una piedra, si yo tengo aquí una piedra, ¿va a afectar a los que van cruzando el Sanborns? No, va a afectar a los que tengo aquí cerca, va a afectar a los que quiero, a los que viven conmigo, a los que están conmigo 24/7, a los que decimos que amamos, a esos son a los que tiramos. A los que ya están cansados de tener que moverse, que desviar su camino, porque nosotros nada más no nos quitamos, porque no dejamos de hablar cosas que no tenemos que hablar, porque no hemos aprendido a callar cuando tenemos que callar. Y lo estoy hablando en un contexto donde sé que me están entendiendo, donde sabemos que estamos hablando con personas que ya tenemos un camino recorrido, que llevamos años, meses en estas clases. Entonces, es algo más profundo, algo más allá de que, les digo, no es si invitamos a nuestra familia a la iglesia o no, es cómo somos nosotros, cómo está nuestro corazón y cómo eso ha impactado en la vida de las personas. Y se nota, hermanas, si realmente nuestra influencia fuera diferente, yo sé que no tendríamos tantas sillas vacías aquí.
y las tenemos. La pastora hace poco hacía una pregunta de cuándo fue la última vez que realmente evangelizaste a alguien, o sea, le hablaste y le hablaste directo, no así como de, ay, yo creo, o sea, no, alguien que el Espíritu te haya puesto y te haya dicho, es aquí. Y no, les digo, y no solo eso, sino que los que ya están, hacemos cosas y para alejarlos, incluso sin darnos cuenta, imagínense todavía peor, perdemos la conciencia completamente. Y les decía, podían ser cosas tan sutiles. En esta última semana, no sé si pudieras reflexionar en cuáles fueron las conversaciones que tuviste en tu mesa, cuántos comentarios fuera de lugar hicimos, cuántos chistes fuera de lugar hicimos, porque parecería muchas veces que los chistes son inofensivos, pero no lo son. Nuestra actitud hacia las cosas de Dios, cuántas decisiones arrebatadas tomamos, cuántos gritos innecesarios, cuántas palabras pasivo-agresivas que decimos que no estamos dando un buen testimonio y eso está causándole a más personas que no solo que no vengan a Dios, sino que digan, pues, que pasen más tiempo preocupándose en cómo esquivar la piedra que en realmente concentrándose en las cosas de Dios. Y le damos más trabajo a las personas que amamos simplemente porque nuestro corazón sigue en un lugar equivocado y seguimos endurecidas. Y yo pensaba, y a mí me daría mucha vergüenza y mucho miedo también, o sea, un temor de que un día Dios hablara a mi vida y me dijera, ¿sabes qué, Andrea? Aléjate de tu hermano, aléjate de Samuel porque le estás haciendo daño. Y es mejor que no te vea porque lo que está viendo es horrible. El corazón que está viendo, las palabras que está viendo no son buenas. Que me dijera, ¿sabes qué? Aléjate de tus papás porque ya los vas a cansar de tanto que tienen que agacharse a mover la piedra del lugar para seguir caminando. Qué vergüenza sería para los que tenemos cerca y para nosotros teniendo tanto tiempo aquí. Nosotros tenemos que ser la persona, la lumbrera. Y justo en Mateo 18, unos capítulos antes, el Señor está dando el sermón del monte donde dice, ustedes son la luz del mundo y la sal, y de repente como que no nos hace clic. Vamos por favor a Romanos 14, 12, del 12 al 13. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí usa una palabra, dice decidan. O sea que tú puedes decidir no serlo. Y si podemos decidir no ser piedra de tropiezo, quiere decir que llevamos mucho tiempo decidiendo sí serlo. Y eso está aún más grave. Les digo, puede ser consciente o inconscientemente, y no sé cuál es más preocupante, pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo, decide no serlo. En lo que estaba buscando información para esta clase y estaba estudiando, me salió un artículo que decía, el amor no causa tropiezos. Y lo leí y justamente hablaba de eso, de cómo el amor te cuida. Cuando tú amas a alguien, lo estás cuidando, lo quieres proteger. Y a veces queremos proteger a la gente en las cosas que no los tenemos que proteger. Los queremos proteger resolviéndole los problemas, dándoles opiniones que no necesitan, consejos equivocados. Cuando nuestra manera de proteger a las personas que amamos debe ser cuidando nuestro comportamiento y cuidándonos a nosotros para que no les afecte a ellos, cuidando nuestro ejemplo sí en la vida diaria, o sea, sí en lo que hacemos cotidianamente, pero sobre todo en cómo está nuestro corazón. O sea, de repente nos salen palabras que sabemos que no las decimos por decir, sino que están siendo indicadores de que hay algo más adentro que no está bien. Y aquí, ¿se acuerdan que leíamos Santiago?
lo preocupante es que no hemos sido tan buena influencia como creeríamos. Y sabiendo hacer lo bueno, porque les digo, estamos hablando con personas que llevamos mucho tiempo aquí, sabiendo hacer lo bueno, tampoco lo hemos hecho. Vamos a 2 Corintios 6. Este es un pasaje que me gusta mucho, vamos a leer hasta el 10. Es 2 Corintios 6, del 3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y escogí este versículo porque justamente al principio dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pero no solo se queda ahí, sino que te dice todo lo que sí hacemos, todo lo que sí debemos hacer y lo que deberíamos estar haciendo, y en lugar de estar perdiendo el tiempo como muchas veces lo estamos haciendo. Y me gusta porque después dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahí empieza a decir: con mucha paciencia. Pero qué bonito sería que nosotros pudiéramos decir: nos recomendamos en todo. Hermanos, hay veces que tenemos miedo hasta de recomendarnos en un trabajo porque decimos: no, pues quién sabe si el hermano me vaya a quedar mal, o mejor, para no manchar la iglesia, mejor no lo recomiendo. Y que el apóstol Pablo les pudiera decir: se pueden recomendar en todo. Que tú digas: para cuidar dinero te recomiendo a alguien de aquí, para trabajar te recomiendo a alguien de aquí, quieres hablar, quieres un consejo, te recomiendo a alguien de aquí, quieres un pastel, te recomiendo a alguien de aquí. Que realmente nos pudiéramos recomendar en todo. Y les digo, más allá de solamente ya no somos causa de tropiezo entre nosotros, somos recomendados de Dios. Y esto les digo, cuando platicaba con la pastora de la clase, decíamos que se ha puesto muy de moda lo de las personas tóxicas, y todos son tóxicos, y aléjate de las personas tóxicas y saca la toxicidad de tu vida. No sé si lo han escuchado, pero como que es muy común que te digan como: ay, es que una persona muy tóxica. Pero nosotras también hemos sido, y muchas veces somos, personas, no voy a decir tóxicas, pero sí somos personas que no hemos influenciado de la manera que hubiéramos tenido que influenciar, con todo lo que sabemos, con todo lo que conocemos, y seguimos siendo causa de un dolor para los que tenemos cerca. Y más allá, o sea, esta clase no es para que digamos como: ay, he sido muy mala influencia, pues ya voy a portarme bien. No, es para que nos demos cuenta que si hemos sido una mala influencia o no la mejor influencia, es porque hay algo en nosotras, hay algo en nuestro corazón, hay algo con lo que no hemos tratado. Y no solo lo tratemos por encimita, no solo sea como de: bueno, si para ser mejor influencia entonces ya no le tengo que gritar tanto a mi hijo esta semana, pues le voy a hablar con más cariño. Quiere decir que hay algo en nosotras que no ha cambiado, hay algo que no ha transformado, hay algo que no hemos dejado que el Espíritu transforme. Y
hace mucho leí algo que a mí me atravesó, que decía, ¿cómo es posible, cómo me estás diciendo tú que el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos en ti solamente hace que grites menos? O sea, qué fuerte es eso. No podemos decir que creemos en un Dios que murió y resucitó y vino y vive con nosotras, y nuestra vida, o sea, nuestra preocupación ahorita es que seguimos haciendo cosas que ya tuvimos que haber dejado de hacer. Y sobre todo seguimos haciendo tropezar cuando ya no tendríamos. Al contrario, nosotras tendríamos que ir quitando piedras a todos los que tenemos cerca, no poniéndolas, no siendo esas mismas piedras. Y ojalá podamos reflexionar esta mañana en qué lo hemos sido. O sea, que nos hagamos conscientes de en qué hemos fallado, pero les digo, no fallado de una manera para martirizarnos, ni mucho menos. Simplemente para decir, ya es tiempo. Ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de que ahora sí mi tiempo se cumpla en hacer discípulos y en moverme y en que estas sillas se llenen y que mi meta y mi vida se convierta en otra cosa y que yo le pueda facilitar el trabajo a otros. Hermanos, lo que estamos hablando hoy no es nada más para llevarnos bien y para, pues ya. Es porque si estamos ocupados en seguir moviendo piedras y si estamos ocupados en seguir esquivándolas, no vamos a poder hacer lo que Dios realmente nos trajo a hacer. No vamos a poder hacer discípulos, no vamos a poder cambiar la vida de las personas. Y no estamos hablando de algo leve, estamos hablando de algo que sabemos que es de vida o muerte. Entonces, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo en cosas que ya tuvieron que haber pasado, en niveles que ya tuvimos que haber brincado? No tendríamos que estar hablando de esto ya a estas alturas del partido, y lo estamos hablando. Entonces les digo, sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, nos es pecado. Y ya ni hablar de lo demás, pero entonces, si estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, estamos pecando porque no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y le estamos quitando tiempo a otros para hacer lo que tendrían que hacer. Entonces, no es una clase para pasarla nada más. Lo que leímos en Mateo 18 de la piedra, de que mejor sería colgarnos una piedra y echarnos al mar, no es cosa sencilla, no es nada más algo que está ahí puesto en la Biblia. A veces pareciera que la leemos y leemos ese tipo de cosas y es como, pues sí suena feo, pues qué bueno que Dios pone esa advertencia. Dios no la pondría ahí y no la pondría a esa magnitud si no fuera importante lo que nos está diciendo, si no fuera importante la vida de los que tenemos cerca. Y les decía, amar es cuidar. Si realmente decimos que nos amamos y que somos hermanos y que nos recomendamos en todo, nos tendríamos que estar cuidando. Cuidémonos realmente como nos tenemos que cuidar. Les digo, no en cosas que no tendríamos que estarnos cuidando. No nos intentemos resolver problemas, no nos intentemos, no sé, hacer sentir más bonito nuestros cumpleaños, ponernos una felicitación bien padre en el grupo de mujeres. O sea, sí, pero no. Nos tenemos que cuidar con nuestra vida y con nuestro testimonio, que yo pueda ver a la hermana Chuy y yo le pueda decir, hermana, de mí depende que usted nunca voltee a ver mi vida y le quiera dar para atrás. Y que nos lo podamos decir entre todas. Que no sea como, sí, vamos a preocuparnos por las personas con las que nos juntamos y es importante, pero preocupémonos más porque nosotros no seamos esa persona que los demás están evitando. Preocupémonos, y no solo dentro de la iglesia, también fuera. Pongámonos a pensar si hay alguien que dice, ¿sabe qué? Yo con Yadira como que no, porque pues es así como que, pues no. Entonces hay algo que tenemos que cambiar. Si la gente nos está evitando por las cosas equivocadas, o sea, si nos está evitando porque nos parecemos a Cristo, gloria a Dios. Pero lamentablemente muchas veces nos evitan por las cosas equivocadas. Entonces,
en esto quiero concluir. Les digo, volvamos a leer, si lo pueden leer en su casa, 2 Corintios 6, del 3 al 10, es lo que tendríamos que hacer como iglesia, es lo que nos debería mover, dejando de atrás los tropiezos y todo lo demás. Pero me gusta mucho todo lo que dice, o sea, no lo voy a volver a leer porque es muy largo, pero somos compañeros de milicia, hermanos. Somos importantes para el reino, somos importantes para Dios, no indispensables, pero sí importantes. Entonces, meditemos en esto y sobre todo les digo, hay que revisar nuestro corazón, inspeccionar nuestro corazón. Si hay algo que estamos haciendo que no es correcto, no es nada más por nuestras acciones. Quiere decir que hay algo en nuestra mente, hay algo en nosotras que no está haciendo clic. Y un sacrificio tan grande no vale que lo estemos desperdiciando de esa manera. Así que, por favor, cierren sus ojos y acompáñenme a orar. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque nosotras nos conocemos, sabemos las palabras ociosas, las palabras pasivo-agresivas, las acciones que han salido de nosotros. Y yo no quiero pensar cuántas de esas han hecho a las personas que yo les moldé una mala imagen de ti. Que digan, no, aquí no es, por lo que yo hago, por lo que yo digo. Perdóname, Padre, si yo he sido carga para alguien más, para alguien que me ama. Perdóname si no he cuidado mi boca, si no he cuidado mi mente. Perdóname por decir que amo a mis hermanos, que amo a mi familia y hacer cosas que van completamente en contra. Perdóname por el tiempo que les he hecho perder, Señor. Y Padre, te pedimos que el día de hoy tú inspecciones nuestro corazón y nuestra mente y nos lleves a algo diferente, Padre, que sea real, que sea un cambio genuino, Señor. Yo sé que tú los haces, yo sé que tú quitas, yo sé que tú lavas, yo sé que tú cambias, yo sé que lo has hecho con nosotras, pero Padre, sé también que no has terminado y sé que no nos vas a soltar hasta que termines con nosotras y te doy gracias por eso, pero el día de hoy te pido que nos concientices acerca de eso que está lastimando a alguien más, que está hiriendo a alguien más, que le está pesando a alguien más, y perdónanos, Señor, perdónanos por eso. Vamos a cuidar, Padre, las personas con las que nos rodeamos, las palabras que escuchamos, las cosas que vemos, lo vamos a cuidar, pero también, Señor, vamos a cuidar nuestro testimonio, vamos a cuidar nuestra vida y vamos a cuidar nuestra mente y nuestros labios para nosotras no ser esa piedra de tropiezo, Señor. Y perdónanos si en algún momento lo hemos sido. Te damos las gracias y te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por su tiempo, gracias porque tú las dispones a estar aquí y gracias porque yo sé que lo que han escuchado va a dar fruto al 100%, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas.